prediqué en el día de la resurrección, ahora en Semana Santa, así que el día de hoy terminamos este evangelio y ayúdenme a orar para ver qué libro predicar a partir del próximo domingo. Si hay alguna sugerencia, se acepta. Hay algunos libros que ya estudiamos, como el de Juan, como el de Pedro, como el de Santiago, Génesis, Éxodo, bueno, Proverbios. Entonces vamos a leer de manera alternada Mateo 27. Leo el versículo primero, ustedes el segundo y lo subimos al final. Es una lectura congregacional, una forma de invitar a la iglesia a leer sus Biblias cotidianamente, ¿verdad? La tarea es leer un capítulo diario allá en la casa, pero sé que algunos no lo pueden hacer, no tienen ese hábito de hacerlo, y bueno, la intención es animarlos. Mateo 27, la palabra de Dios dice así: venid a la... Amén. Cristo el Cordero de Dios. Cristo el Cordero de Dios. Así es titulado este capítulo, Mateo 27. Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y fue sacrificado por nuestros pecados. Tengo un amigo allá en Chiapas, Dani Solís, que es profesor de secundaria, y él tiene en sus terrenos que él tiene ovejas y cabras, y alguna ocasión me ha preguntado: ¿tienes ganas de comer una cabra? Sí, y él inmediatamente agarra, lo mata, lo cuelga, y es cuestión de una hora que lo mata, le quita la piel, le quita la fístula, y en 2 horas estamos comiendo, digo, por la habilidad que él tiene, cualquiera lo hace, ¿verdad? Y de disfrutar de una oveja de esa manera, ¿verdad? Digo, no todos tenemos ese tipo de amigos. Cristo es nuestro amigo y a la vez es el Cordero que quita los pecados del mundo, y ha sido puesto en la cruz por propiciación. Se levantó, dice Moisés que cuando se levantó, ¿se acuerdan? La serpiente, para que todos los que habían sido mordidos por una serpiente creyeran en que iban a ser sanados. Cristo fue levantado para testimonio de todo el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y sea aliviado de esa enfermedad que es el pecado, por decirlo así. Y ahora, todo el capítulo propone sobre que Judas entrega a Jesús, pero después se arrepiente, pero no se arrepiente sinceramente. Judas no se arrepiente, pero Pedro sí se arrepiente, y Dios espera un arrepentimiento de nuestros corazones. Después a Pilato le queda claro, después de ese proceso legal injusto ante Jesús, van con Ananías, van con Caifás, van ante el Sanedrín, van ante Pilato. Pilato lo manda con Herodes lo manda de regreso a Pilato, y Pilato después lo pone a todo el pueblo y dice: mire, este es un salvador, hizo cosas buenas, milagros, resucitó muertos, y este Barrabás es un asesino, ha matado gente, es rebelde. ¿A quién les doy? ¿Y a quién eligieron? A Barrabás. Y eso quiere decir que el mundo siempre va a elegir pecar. Por naturaleza vamos a elegir pecar. Y entonces le quedó claro a Pilato, dice que por envidia los escribas, los fariseos entregaron a Jesús, y debemos tener cuidado con ese pecado de la envidia en nuestras vidas y hacer un autoexamen el día de hoy. Y después vemos que es llevado ante la cruz, y ahora Dios nos pide que también nosotros llevemos nuestra cruz. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Es una invitación que Dios nos hace en esta mañana al querer aprender sobre el capítulo. El capítulo nos narra la relación entre Jesús y Judas. Tuvo la oportunidad de creer, pero la rechazó. Anduvo con Jesús durante 3 años y después lo entregó y rechazó creer en Cristo. Y tú puedes hacer que hayas andado con Cristo 1 año o 10 años y puedas rechazarlo igual, Judas. Otra relación, vemos aquí la relación de Jesús y Pilato. ¿Pilato tuvo la oportunidad de creer en él? Sí, pero también la rechazó. Aquí estaba el rey, por eso él tuvo la curiosidad. ¿Eres tú el rey? Él le interesaba eso. ¿Tú eres rey? Tú lo has dicho. Y para eso nací.
pero mi reino no es de aquí. Y también rechazó Pilato la oportunidad de creer. Los espectadores, los romanos, los griegos, acuérdense que estamos en la fiesta de la Pascua, llegaban millones de personas, así como está ahorita el mundial, están viniendo millones de personas a México, millones de personas a Estados Unidos y a Canadá. Y así llegaban millones de personas a la fiesta, y es donde es exhibido, no crean que fue exhibido allá en la montaña, en el Cerro de la Silla, donde llegan algunos a correr, y hay poquitos, deben de haber unos 5 o 10, ahí le preguntas a la gente cuántos andan por allá ahorita. Y allá, sino que fue en la Vía Dolorosa, en la entrada principal. Cristo fue allá en la Nacional, esa es la entrada principal aquí en Monterrey, ¿verdad? En la entrada principal, ahí fue donde la gente entraba y salía. Cristo fue expuesto en un lugar sumamente transitado. No crean que tenemos la idea de que está allá en la montaña y algunos cuartos, no. En un lugar donde la gente iba y venía y lo podía ver y estaba completamente desnudo, no como por pudor ponen a Cristo algunas imágenes con taparrabos, ¿verdad? Pero él estaba completamente desnudo. Tuvo la oportunidad de creer toda esa multitud, los escribas, los fariseos, los herodianos, pero rechazaron. Y tú el día de hoy tienes la oportunidad de creer, y si lo has hecho, amén, nada más afirmar tu fe, pero también puedes rechazar. Jesús y sus amigos tuvieron la oportunidad y la aprovecharon, sus discípulos, los otros 11, las Marías, las Martas, Lázaro, y ahí vemos a muchos otros, vemos a José, ¿se acuerdan de Arimatea? Que da parte de la sepultura, y a Nicodemo, que llegan y piden el cuerpo de Jesús. Hay quienes creyeron, pero ¿fueron más o fueron menos los que creyeron? Porque en la puerta que va a la destrucción dice Jesús que es grande y amplia, para donde todos, la mayoría, y pocos son los que entran por la puerta de salvación, que es Cristo, ¿verdad? Es Cristo, porque solamente Cristo salva. Eso es lo que propone todo el capítulo. ¿Qué propone mi sermón? Porque Cristo pagó por tus pecados, tú debes servirle. Porque Cristo pagó por tus pecados, tú debes servirles. ¿Cómo? Arrepintiéndote, admirándole y llevando su cruz. Vamos a ver la primera. Porque Cristo pagó por tus pecados, tú debes servirle. ¿Cómo? Arrepintiéndote. Y entonces vemos que Judas, que le había entregado por ¿cuántas piezas de plata? Por 30, y viendo que Cristo era condenado, es decir, él después de que salieron todos los discípulos corriendo, se fue a ver como que anduvo ahí, viendo el proceso de cómo era juzgado, y cuando ve que es condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. José fue vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata. A los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado y he entregado sangre inocente, dice. Pero dice: allá tú, ¿qué nos importa a nosotros? Es tu problema. Arrojando las piezas al templo, fue y se ahorcó. Dice que se había arrepentido, pero su arrepentimiento ¿fue genuino o fue falso? Porque la culpa lo mataba. Pedro fue, y aunque negó a Jesús 3 veces, se arrepintió, lloró amargamente, y después su Señor lo restaura. Pero Judas no hubo ese arrepentimiento sincero. Y el arrepentimiento es un llamado, tenemos un llamado al arrepentimiento. Dios ha llamado. ¿Qué es lo que primero hacía Juan el Bautista? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué decía Jesús? Lo primero, cuando viene de los 40 días y está en el desierto y empieza su ministerio, ¿qué dijo? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál es nuestro llamado al arrepentimiento a este mundo? Arrepentidos, porque el reino de los cielos está cerca y Cristo está pronto para venir. Y después de consultar, dice: pues es un dinero que tiene sangre, que ha sido manchada. Vamos a comprar un terreno en la Sendama, terreno para sepultar ahí a los extranjeros. Y fue y se ahorcó para que se cumpliese la profecía de Jeremías, que por dinero, por 30 pesos, Jeremías ya había profetizado que por 30 piezas de plata iba a ser vendido el Mesías por un precio justo, y las dieron por el campo del alfarero, según ordenó el Señor. Judas se arrepiente, pero no de corazón, y sería bueno preguntarnos si nos hemos arrepentido. Y en lugar de pedir perdón, se quita la vida.
En la Biblia el arrepentimiento no es solamente tristeza, sino un cambio radical de mentalidad y dirección. Venía viviendo mi vida a mi manera, ahora Dios me pide vivir la vida de una manera diferente. Implica reconocer el pecado, apartarme de él y volverme conscientemente hacia Dios para transformar mi estilo de vida. Judas no se volvió, al contrario, se quitó la vida, ni permitió que Cristo cambiara su vida. Anduvo con él más de 3 años y no aprendió como discípulo. En el Antiguo Testamento, arrepentirse es dar media vuelta, es decir, voy caminando sobre ese gran camino que lleva a la destrucción y ahora empiezo a caminar en contra de ese camino. Por eso dice, remando contra corriente, yendo en contra de las enseñanzas y pensamientos de este mundo. Significa dejar de caminar por el camino ancho por donde va por todo el mundo y empieza a caminar por el camino estrecho por donde pocos caminan. El Nuevo Testamento significa arrepentimiento, cambia tu manera de pensar, eso es lo que significa. Cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de sentir, cambia tu manera de actuar. Si antes no venía yo a la iglesia, ahora se espera que vengas a la iglesia. Si hay un arrepentimiento genuino, sí. Si antes no orabas y no leías tu Biblia, ahora se espera que ores y leas tu Biblia. Si antes no compartías a Cristo en tu plática, ahora esperamos. Porque hablamos con una facilidad, observo a las personas y escucho que se habla con una facilidad del mundial. Y que le ganaron a Alemania, que Ecuador le ganó a Alemania, que no sé qué. Pero de Cristo nos cuesta hablar. Cuando tengamos la oportunidad hay que meter en gol también nosotros, pues, ¿no? Un pensamiento acerca de Cristo, una invitación acerca de Cristo. Algunos ejemplos de arrepentimiento genuino. Vemos a Pedro que se arrepiente al negar a Cristo y posteriormente le sirve, ¿no? Y aún así, como que Pedro tenía un carácter medio necio, pues acuérdense, si eres tú, déjame ir a ti. Y yo no te voy a negar. Y después, y aunque todos te negaran, yo te voy a negar. Y después de que están allá pescando, después de la resurrección de Cristo, le pregunta acerca de Juan, ¿y qué de este? ¿A ti qué te importa, Juan? Sí, me empujo. Pedro era difícil, era un hermano difícil, porque quería hacer su voluntad. Y aún así le sirvió. Dios puede cambiar. Vemos en 1 y 2 de Pedro a otro Pedro, no el Pedro que es iracundo y que es inconstante. Pablo se arrepintió allá en Damasco cuando se le aparece Jesús, cuando va camino a Damasco a matar a la iglesia y a meter a gente a la cárcel, se le aparece y le está 3 días sin poder ver. ¿Y qué es lo que primero que dice Pablo? Aparte que estaba orando y ayunando, dice, ¿qué es lo que quieres que haga? Hay un arrepentimiento en la vida de Pablo. Después de estar persiguiendo a la iglesia y de matar a los hermanos porque consienten la muerte de Esteban y de arrastrar a los hermanos, mujeres y niños, pero igual venía acá y los sacaba del pelo, algunos los mataba y a los que no los metía a la cárcel. Era vil y cruel Pablo, no era cosa buena. Vemos a Pablo diferente en las demás cartas, en Gálatas, en Efesios, en Filipenses. ¿Hubo un cambio en la vida de Pablo o seguía haciendo lo mismo? Se espera un cambio en nuestras vidas. ¿Tú te has arrepentido de tus pecados? ¿Le estás sirviendo a Cristo? ¿Cómo puedo cambiar mi manera de pensar? Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por lo tanto, no os conforméis a este siglo, o sea, no pienses como piensa este siglo, no hables como habla este siglo, este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro. Cambia tu manera de pensar, y la palabra de Dios es la que va a cambiar nuestra manera de pensar. Por eso la invitación a leer todos los días un capítulo, lea todos los días un capítulo. Bueno, no tengo tiempo de leer un capítulo, que te lleva unos 5 minutos, más o menos, dependiendo de qué tan largo sea. Bueno, memoriza un versículo diario, ¿no? Yo sé que algunos escuchan predicaciones, pero nada más el detalle ahí es que hay que tener cuidado con la predicación que estás escuchando, porque hay mucha mala doctrina que te lleva por un camino erróneo. Entonces, debemos arrepentirnos. Ahora, para que comprobéis, dice Pablo, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios buena,
agradable y perfecta. O sea, ¿por qué voy a cambiar mi manera de pensar? Porque Dios, ¿es bueno venir a la iglesia? ¿Es agradable venir a la iglesia? ¿Es perfecto en el sentido? No, esa palabra no es de perfección, que ya no voy a aplicar. En el sentido de estarse perfeccionando, de estarse limpiando, en el sentido de estar madurando, de estar creciendo. A eso se refiere esa palabra de perfección. Aunque en Cristo somos justificados y somos perfectos, porque su sangre nos limpia de todo pecado y ante los ojos de Dios estamos libres de toda culpa, no porque seamos la madre Teresa de Calcuta, sino que Cristo y su sangre, su obra, nos es imputada, nos es dada y nuestros pecados se los damos a Él. Es un mal negocio, pero es como tenemos la salvación gracias a Cristo. A nosotros no nos cuesta nada, más que creer. El arrepentimiento se compone de 3 elementos: uno intelectual, uno emocional y uno de voluntad. No sé quién oraba y decía voluntad, alguien más me llamó la atención a lo que decía sobre la voluntad, en la escuela dominical. Primero es intelectual: me arrepiento, reconozco mi pecado, tomo conciencia de que he ofendido a Dios con palabras, pensamientos, hechos y acciones, reconociendo mis actos y entendiendo que estuve mal y mi pecado me lleva, apaga el pecado su muerte, me lleva al infierno. Me arrepiento emocionalmente, con el corazón, sintiendo dolor, tristeza, convicción por la falta cometida, y cada vez que he pecado he ofendido a Dios. Contra ti he pecado, contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos, y hay dolor por haber ofendido a Dios. Y también el arrepentimiento es un elemento de voluntad. Tienes que ejercer tu voluntad. ¿Quiero arrepentirme o no? Hay quien decide arrepentirse y no. Como cuando puedo ofender a mi esposa y puedo arrepentirme si la ofendí o no. ¿Verdad? Hay una voluntad. Una decisión firme y el compromiso activo de cambiar y reparar el daño y no volver a cometer el mismo error. Y procuro no volver a hacerlo. Y me esfuerzo y le pido a Dios que me dé su gracia para hacerlo. Una pregunta: ¿Pedro volvió a negar a Jesús después? Porque la Biblia es muy chismosa, lo dice todo. Habla de los pecados de todos los hombres, del pecado de Noé, del pecado de David, no esconde nada. Pero después de que negó a Jesús, antes de que cantara el gallo, ¿volvió a negar a Cristo? No, ¿verdad? La razón por la que Pedro muere y fue crucificado fue que le pidieron que negara a Cristo. Porque él predicaba: Cristo es Dios, Cristo es Rey. Y viene uno de los emperadores y le dice: si tú no niegas, te voy a crucificar. Y dijo, esa fue la razón por la cual Pedro fue muerto y no le negó y dio su vida. ¿Hubo un arrepentimiento en Pedro? Vemos un arrepentimiento genuino. ¿Pablo continuó persiguiendo y matando a la iglesia? Por el contrario, dio su vida por la iglesia. Es llevado a Roma en el 4º viaje misionero, está 3 años allá en Roma, predicando en una casa que le permita, enfrenta al emperador y le es quitada la vida por amar a la iglesia, de la misma manera que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tú estás entregando tu vida por la iglesia como Pedro, Pablo, como Cristo, porque Cristo ama a su iglesia y debemos amar, llorar y cuidar de la iglesia. Por lo tanto, arrepiéntete de tus pecados y sirve a Cristo. La primera verdad nos lleva a la segunda: porque Cristo pagó por tus pecados, tú debes servirle. ¿Cómo? Admirándolo. Los escribas, fariseos, herodianos, el mundo entero envidiaba a Jesús, por eso lo entregan. Pero Dios nos pide, el antónimo o lo contrario de envidiar es admirar. Y entonces aquí vemos a Jesús ante Pilato. Viene en la mañana, los principales entregan a Jesús, los sacerdotes entregan a Jesús a Pilato, porque era el gobernador ahí donde estaba, y Pilato empieza a interrogar a Jesús, y eran 3 cosas por lo cual acusaban a Jesús. Primero, de sedición, de rebeldía. Anda queriendo que el pueblo se rebele en contra de Roma. Y no es cierto. Pilato se dio cuenta. ¿Qué es lo que anda enseñando? El evangelio, amor, enfermedad. No, anda enseñando que Jesús no quiere que paguemos impuestos, pero cuando le relatan la historia de que lo que dijo Jesús, sobre la moneda, darle al César lo que es del César y a Dios, Pilato dice: no veo ningún problema aquí, o sea, que paguen impuestos a los dos. Y tercero, por eso él pregunta:
Su pregunta fue sobre la tercera acusación: ¿eres tú el rey de los judíos? Porque eso sí le preocupaba, que se levantara un reino entre Israel, los conquistamos. Este pueblo siempre, cuando ha tenido un rey, ha sido un dolor de cabeza para todos los demás. Y entonces, así me preocupa. Yo soy representante de Roma. Roma es violenta y es algo especial. Y entonces le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y dice: tú lo has dicho, yo para eso he nacido. Y entonces dice: pero mi reino, le explica, ¿no? No el evangelio, cuando lees todo el contexto, que no lo puede hacer nosotros, leemos los 3 evangelios, dice que le dice: mi reino no es allá en los cielos. Si yo quisiera el mando, le pido a Dios y viene en mi vida, pero no es este mundo. Y entonces yo no veo problema. O sea, Pilato dice: yo veo que este hombre es justo. ¿Cuál es el problema? Dice: no oyes cuántas cosas testifican contra ti. Y Jesús se quedaba callado. Después lo manda con Herodes. A Herodes no le contesta nada porque había matado a Juan el Bautista y había amenazado de muerte a Jesús. Los evangelios más atrás le dice: te voy a quitar la vida, y tú quieres huir, Jesús. Y bueno, no le contesta, lo regresa con Pilato. Y entonces era el tiempo de la fiesta de la Pascua y había una costumbre de librar a un hombre inocente por el pecado, ¿no? Y entonces dice: ahorita su mujer le dice: ¿sabes qué? No tienes nada que ver con este justo porque he padecido en sueños por lo que es. Y Pilato sabía que Jesús era inocente. No, lo que están acusando no hay nada, no le pudieron comprobar nada. Y entonces quiere liberarlo, o sea, quiere que Jesús quede libre. Dice: ahora que voy a ponerle a alguien que es malo, un malhechor, un maleante, asesino, rebelde, comprobado, y que va a ir a la cruz con Jesús. Y espero que liberen a Jesús. Jesús es una persona que ha amado, que ha sanado enfermos, leprosos, ciegos, sordos. No había enfermedad en el tiempo de Jesús. Ahorita vas a los hospitales, ¿cómo están? O vas tú que vas de casa en casa, ¿cómo está la gente? Está enferma, ¿verdad? Y no había enfermedad. Una de las cosas tan maravillosas es que en el tiempo de Jesús no había, la enfermedad se había erradicado a kilómetros, porque estaba Él. Y la gente venía de lejos y solamente hablar, solamente tocar, Jesús sanaba. Había resucitado muertos, había dado de comer a miles de personas, de beber, y había hecho muchas cosas. Dice: una persona muy buena contra una persona muy mala, ¿a quién van a liberar? A la buena. Pero los escribas fariseos habían convencido a la multitud de que liberaran a Barrabás, porque siempre vamos a elegir, generalmente elegimos lo malo, y entonces el arrepentimiento va acompañado de una elección. Yo elijo seguir a Cristo, como dice el canto: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Está el mundo, yo iba caminando junto con el mundo, y ahora he decidido dar la espalda al mundo y sigo a Cristo. Y van a venir dolores, y van a venir, pero es una elección. Yo decido seguir a Cristo, y Él me ha llamado a servirle. Y ahora dice: se reúne Pilato y dice: ¿a quién crees que suelte, a Barrabás o a Jesús llamado Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Era envidia lo que sentían sacerdotes, fariseos, saduceos, que Él tenía autoridad, que Él era maestro y que miles de personas lo seguían. ¿Y por qué lo van a seguir a Él y no me van a seguir a mí? Si yo tengo una maestría, un doctorado, y aquel viene es carpintero y aparte pescadores, son del mundo, son de los pobres. Había una envidia sobre el ministerio de Jesús y no había otra razón, y sabía Jesús eso. Y debemos tener cuidado con la envidia. ¿Estás sintiendo envidia a través de algo, de que alguien más está prosperando, del carro del vecino, de la casa del vecino, de la pareja del vecino, de los hijos que son brillantes del vecino o de algún hermano? Debemos tener cuidado con poder llegar a sentir envidia en nuestros corazones, ¿no? Y entonces es juzgado, sea crucificado. Pilato no adelantaba nada, se lava las manos delante del pueblo y dice: ustedes son los responsables de la sangre de este justo. Muchos dijeron que él era justo. Herodes, Pilato dijo: este es justo. Herodes dice: este es justo, no tiene nada. Pero ustedes, y ellos dijeron: que sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros. Y hasta el día de hoy, 2000 años, tiene el pueblo de Israel que Dios lo ha disciplinado, y es tiempo que no ha podido ofrecer sacrificios por sus pecados, y el templo se rasga y les dice: ya no se aceptan más este tipo de sacrificios, ya no acepto más
esta forma de adorar es por medio de Cristo que tenemos entrada a los cielos. Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el Cordero de Dios que quita los pecados. Solamente en Cristo es salvación. Lo azotan, ya lo habían golpeado, ya lo apresan, lo golpean ahí en la casa de Ananías y Caifás. El pretorio, que eran muchos, y agarran, le ponen una corona y lo golpean, profetiza y se burlan de él y hacen escarnio de él y lo llevan a la cruz. Y le ponen el manto y le ponen sus vestidos, que era el manto de escarlata. Una versión dice que es púrpura y otra que es roja, pero eran las capas que usaban los soldados, y le llevaron para crucificarlo. Jesús es entregado por envidia. ¿Y por qué envidiaban los judíos a Jesús? Por el ministerio. El rechazo y la envidia de los líderes religiosos judíos hacia Jesús se debió a su inmensa popularidad entre el pueblo y a que desafió directamente la autoridad de ellos. Pues a ver, no estoy de acuerdo, y cada vez que lo hacía con autoridad y les humillaban. ¿Se acuerdan cuántas veces vinieron y tentaron a Jesús con diferentes preguntas? ¿Quién es mi prójimo? La moneda, diferentes preguntas que venían. Cuando trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, hay que apedrearla a Moisés, y lo que enseñó la otra vez sobre el adulterio que les enseñé, y siempre buscaban, pero Jesús, pues, para empezar, es Dios, ¿verdad? Y lo sabe todo, y nunca pudieron hacerlo callar. Y acuérdense que Jesús tuvo todo ese tiempo de rivalidad entre el pueblo. Mientras los fariseos imponían cargadas pesadas y despreciaban a las masas, Jesús amaba a las personas y les llevaba, dice: llevad mi carga, porque soy manso y humilde de corazón, y tendréis paz para vuestras almas. Si tú sigues a Jesús, si tú llevas el matrimonio como Dios quiere que lo lleves, va a ser fácil de llevar. Si llevas la iglesia como Dios, con humildad, como Dios quiere que la llevamos, va a ser fácil. Si el trabajo lo llevas con diligencia, te esmeras en tu trabajo y dejas de ver los defectos de los demás, va a ser fácil de llevarlo. Pero si le empezamos a ver defectos a todo, hombre, va a salir una gran lista, y los más perjudicados vamos a ser nosotros. Jesús atraía a las multitudes con el mensaje del Evangelio, que Dios nos ama. Lo bonito del Evangelio y de lo que Cristo enseña, que Cristo nos viene a enseñar que Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Habla de un Dios de amor. Los otros dioses, Budas, Krishna, diferentes dioses de egipcios, babilonios, mayas, que han nacido ahí, dioses de la guerra, y si están enfadados, cuidado, no conoces a esos dioses, pero tú conoces que este es un Dios de amor, y que te ha amado, y te creó por amor, y quiere tener una relación contigo, y no una religión, y que te ama y te cuida, y un día está procurando buscarte. Los líderes religiosos basaban su poder en el estricto cumplimiento de las tradiciones. Al ver que las multitudes seguían a Jesús y lo aclamaban, sintieron celos y miedo de perder su control político y espiritual. Sintieron miedo de perder sus trabajos, sintieron miedo de perder el dinero que recibían. Como he estado en diferentes organizaciones, Convención Nacional Bautista, Convención Nacional Bautista Misionera, aún he podido conocer a muchas asociaciones reformadas, y mucho lo que se busca es a veces el control y el poder de la posición, porque esos puestos, muchos de esos puestos, los salarios son de 200, 300 mil pesos, y entonces cuando algunos pastores se acercan y se sienten amenazados, empiezan a hablar mal de otros siervos y no permiten que otros siervos puedan crecer y servir. Eso sigue aconteciendo en muchas convenciones el día de hoy. Jesús perdonaba pecados y afirmaba ser Dios, lo cual las élites consideraban una ofensa grave. Les molestaba que Jesús rompiera sus reglas al realizar curaciones en el día sábado. ¿Podemos curar? Había un cojo y a propósito preguntaban: ¿puedes curar el día sábado? Y Jesús también era algo de sábado. Iba y, ¿qué decía? Sanaba el día sábado. Porque dice, para empezar, si uno de ustedes cae un animalito en el pozo, no salvan el día sábado. Ahora, no, un hombre es más importante que un animalito. Dice, ahora yo soy, Cristo es el Señor del sábado. Yo soy Dios
estoy por encima de Dios, sabe, puedo hacer lo que quiera, porque Él es soberano. Y entonces, pero aún así, pero eso les molestaba, porque siempre, ese es todo un estudio de cuántas veces les hizo ver que estaban erróneos, que estaban equivocados en la forma de equivocar. Por eso dice, si nuestra forma de vivir no es mejor que la de un fariseo escriba que oraba y quería que todo el mundo lo viera orar, que diezmaba y ofrendaba y tocaba trompetas, que ayunaba y le mudaba su rostro, ¿se acuerdan? Y que llegaba al templo y llegaba con la cabeza en alto y decía, no, pues yo no soy un pecador como este, el publicano, ¿no? Y el publicano, recuerdan que no entraba ni al templo y dice, Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Y quién salía arrepentido, el fariseo o el publicano? Y a veces tengamos cuidado de no tener esa actitud de fariseo, ¿no? De creer que somos perfectos. Les molestaba que Jesús constantemente los corrigiera. Los líderes judíos esperaban un Mesías guerrero. Ellos esperaban que viniera, que juntara un ejército, derrotara a Roma y que él reinara. Pero no entendieron que en las profecías de Isaías, Jeremías y diferentes profetas, Cristo primero vendría como un siervo sufriente, vendría a morir en la cruz por sus pecados, y en el futuro, la segunda venida que estamos esperando, vendrá como un rey, en un caballo blanco con sus siervos, y vendrá y reinará sobre todas las naciones, sobre los 205 países que hay en el mundo. No sé si va a haber mundial o no, pero el fútbol sí va a continuar, ¿ok? Pero Él va a reinar sobre todo el mundo. ¿Tú lo has aceptado como tu Salvador o piensas rechazarlo igual que lo hizo los escribas y fariseos, como lo hizo Judas, como lo hizo Pilato y Herodes, como lo hicieron los romanos? Es una decisión que tú has de tomar, seguirle o rechazarlo. ¿Qué es la envidia? La envidia es una emoción compleja que se define como el deseo de poseer algo que otra persona tiene, ya sea material, una cualidad o un logro o una relación, lo cual suele generar sentimientos de frustración, enojo, tristeza o inferioridad al compararme con los demás. Ese es el problema, hermanos. No te compares. Yo no estoy comparando a la iglesia con ninguna otra iglesia. Dios va a dar la cantidad. Si somos pocos, gloria a Dios. Y si llegamos a crecer por miles, gloria a Dios. No es nuestro. La iglesia no es nuestra, es de Dios. Debemos cuidarla así, debemos cuidarnos nosotros, pero Él va a poner, no comparándome con la primera que está en la nacional, una gran nave con ninguna otra. Debo estarme comparando con quién, con Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón. No me comparo con los hermanos a ver quién tiene un mejor carro, una mejor casa, una mejor pareja. No sé, no debemos hacer eso. Lo que Dios te ha dado, gracias Señor por un lado, que te dé contamiento, si hay frijoles para comer, pero la envidia viene en la comparación. Y lo contrario de la envidia es admiración, admiras a una persona. Y lo que debieron haber sentido ellos es admiración por Cristo. Debieron haberle amado, servido. Dios caminó entre nosotros, Dios vino a servirnos, Dios vino a amarnos, a sanarnos, a proveernos. Y en lugar de hacer eso, surgió la envidia. El antónimo de envidia es admiración, mientras que la envidia implica resentimiento por el bien ajeno. La admiración reconoce y valora las cualidades o logros de los demás de forma positiva y constructiva, y me agrada, me gusta que el otro esté bien y le vaya mejor. ¿Por qué admirar a Cristo? Porque vivía lo que predicaba. Él, cuando invitaba a orar, a ayunar, a diezmar, a ofrendar, a estudiar la Biblia, Jesús oraba, conocía las Escrituras. ¿Sí o no? Cuando viene el tentador y lo tienta ya, cuando está en el desierto, no, Cristo contesta con las Escrituras. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está, no solamente de pan y agua vivirá el hombre. A ver, lánzate desde el cielo para probar a Dios. Dice, no tentarás al Señor, Dios, con la Escritura, igual escrito en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. Y después le dice, todo esto te daré si postrado al Señor tu Dios, y a Él solo se le das. Contestó más, pero Él conocía las Escrituras, y espera que tú y yo conozcamos las Escrituras. La pregunta es, ¿las conoces? Y en diezmar y ofrendar, dice, era necesario las obras de justicia, al pobre, al enfermo, al viudo y huérfano, al menesteroso, al inmigrante, sin dejar de diezmar y ofrendar. Era tan importante esto como también es importante esto, porque el judío diezmaba y ofrendaba, pero no hacía obras de justicia, no hacía buenas obras. Y dice Dios Cristo, en el San Mateo 21, ¿quién sabe hacer esto? Sin dejar de hacer aquello.
¿Por qué admirar a Cristo? Porque Él compartía lo que tenía con los demás, con los pobres, con los enfermos, con vidas buenos y migrantes. Y ahora, lo que tú tienes no solamente es para ti, hermano, ¿no? También es para los demás. Tienes que buscar, compartir un bote de helado, una pizza, algo. Procura hacer eso, es bueno. Es una forma de entrar en el corazón de las personas y de apuntar al Evangelio. ¿Por qué admirar a Cristo? Por su humildad, ¿no? Él tiene muchos atributos: amor, santidad, no se queja, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, pero lo que más me agrada de Él es su humildad. Vino a morir por nuestros pecados, porque no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y vino a servir, lavó los pies de sus discípulos, y espera que nos sirvamos los unos a los otros, muriendo por nuestros pecados, murió en la cruz por mi pecado. Por eso debo admirar a Cristo. ¿Cómo admirar a Cristo? Estudiando su vida. Hoy terminamos Mateo 27, gracias a Dios. Bueno, espero que hayas estado en todas las predicaciones y tener una idea de lo que enseña Mateo. Enseña que Cristo es Rey y viene a reinar sobre nuestros corazones. ¿Qué otra cosa puedo admirar a Cristo? Sus virtudes. En verdad tiene muchos atributos que podemos destacar: su humildad, el no quejarse, el ser siempre atento. Y analizando un poco, cuando tú analizas toda la vida de Él, cómo trató a la mujer samaritana con respeto cuando no se le hablaba a las mujeres, cómo trató a Nicodemo, un maestro de la ley. Bueno, el maestro de la ley sí fue duro, porque le dijo: eres tú un maestro de la ley, ¿no conoces esto? Pero aún sí fue educado. Y cada vez que trataba con sus discípulos, una u otra vez se desesperó cuando no se puede sacar un demonio, ¿se acuerdan? Y hasta cuándo se debe soportar, hasta cuándo debe estar con nosotros. A veces se desesperaba, pero generalmente siempre fue una persona muy educada, atenta y respetuosa. Valores que debemos imitar. ¿Cómo admirar a Cristo? Amándolo como a Dios y amando al prójimo como a ti mismo. El propósito de la iglesia es invitar a personas a la iglesia para adorar a Dios, tener comunión, compartir el Evangelio y hacer discípulos. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad. Porque Cristo pagó por tus pecados, tú debes servirle. Cristo pagó por tus pecados, tú debes servirle. ¿Cómo? Llevando tu cruz. Llevando tu cruz. Y cuando Cristo ya estaba flagelado, Pilato pensó que si flagelaba a Jesús, ¿se acuerdan que el flagelar era 40 latigazos menos uno, por misericordia? Y lo flageló, y pensando que exhibiendo a Jesús todo deformado, porque el flagelo, que eran unos pedazos de cuero que tenían metal y huesos, y cada vez que castigaba el verdugo, jalaba, arrancaba pedazos de carne y hueso. Entonces Jesús, cuando es terminado de ser golpeado con ese flagelo, y aparte de ser con la vara, golpeada la cabeza, y bueno, estaba completamente deformado. Dice Isaías, dice que estaba completamente, era una cosa terrible, ¿verdad? Y cuando lo presenta, dice que no podía cargar, el madero no podía cargar, y los romanos no iban a cargar, ¿no? Se entiende cuando dice que le obligaron a que llevase la cruz. Dice: cuando salieron allá un hombre de Sirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz, porque Cristo no podía llevarla. Tal vez intentó llevar un tiempo, pero no podía. Y vino Simón de Sirene y lleva la cruz. ¿Y ahora qué te pide Cristo a ti? Que lleves la cruz. Él pagó la cruz por nuestros pecados. Y ahora nos pide que llevemos la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga diariamente. Dios nos pide seguir, no los domingos, sino diariamente. Llegan al Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dan a beber vino mezclado, lo rechazan, reparten sus vestidos como estaba profetizado por diferentes profetas, y ponen sobre su cabeza: este es Jesús, el Rey de los judíos. Era la tradición que estaba en el camino de la dolorosa, así como en la nacional, el lugar más transitado donde entraba y salía gente. Y entonces los otros, era parte de los romanos que ponían un letrero: en tu muerte. ¿Por qué haya muerto? Porque era un asesino, porque era otra cosa que podía llevar a la cruz, era sedición, que fuera rebelde ante Roma, que anduvieras de revolucionario, queriendo rebelar a la gente en contra de Roma. Y entonces ese letrero, que fue escrito en diferentes idiomas, que decía: este es Jesús el Rey
Es la verdad. Y entonces cuando entraba, por ahí los fariseos se opusieron y dijeron, no, dice, lo que es escrito, es escrito. Y entonces cuando entraba la gente y salía, ¿qué es lo que veía? Este es Jesús, este es Cristo, este es el Mesías, el Rey de los, escrito en griego, en latín, y en diferentes idiomas. Entonces fueron millones de personas que al entrar y salir vieron que Jesús había muerto. Es algo público, ¿no? La forma en que Cristo murió, pero no dice Cristo murió por asesino, o Cristo murió porque decía ser Dios. Cristo murió porque Él es el Mesías, Él es el Rey, Él es nuestro Rey, y muere en la cruz y paga por nuestros pecados. Eso es lo que está diciendo el hebreo. Había dos ladrones, uno a la derecha, uno a la izquierda, uno le pegaba diciendo, si tú eres Dios, bájate a ti mismo con nosotros, y los demás se burlaban. Los fariseos de este que decía que en 3 días de arriba al templo, y sí se dieron cuenta que sí lo entendieron, porque después le dicen a Pilato, mira, este dijo que cuando estaba con vida, que a los 3 días iba a resucitar. Sabían que se refería a sí mismo, no se refería al templo, porque el templo llevó varias décadas poder construirlo, pero sabían que se refería a Cristo, a su cuerpo. Ellos estaban conscientes de que Cristo había dicho, destruyan este cuerpo y lo reedificaré en 3 días. Sabían que se refería a su cuerpo. No eran ignorantes, pero no les convenía entenderlo frente del pueblo. Y entonces dice, se burlaban, a otros salvó, a ver, bájate, y si desciendes, creeremos en ti. Pero estaba escrito que Cristo moriría por nuestros pecados, y por eso cuando estaba llegando el pecado, dice que a la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, y el día del judío empieza a las 6 de la mañana, entonces la hora sexta es 7, 8, 9, 10, 11, a las 12 empiezan las tinieblas, cerca de la hora novena, hasta las 3 de la tarde, Jesús clama a gran voz. A las 3 de la tarde es cuando Él exclama y entrega el Espíritu y dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Él está llevando el pecado? Dice que el acta de nuestros decretos que nos era contraria, y dice que hubo un temblor y muchos santos fueron, la primera resurrección, gente que había muerto, resucita, camina entre las calles, y Cristo es la primicia, ¿no? Es gente que en Él hay salvación. La paga del pecado es muerte, y todos hemos de morir, pero hemos de morir y hemos de entregar cuentas a Dios. Si no estamos en Cristo, estamos lejos de Cristo. Y se levantan y dan testimonio de la resurrección. Y un centurión dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios, verdaderamente este era Dios. ¿Y quiénes le seguían? Las mujeres que desde Galilea, las diferentes Marías, Magdalena, de Jacobo, de José, de Zebedeo, le seguían y le sirvieron. ¿Cómo es que Jesús durante más de 3 años, porque él no trabajaba, se dedicó todo el tiempo al Evangelio, a compartir el Evangelio? ¿Quiénes cuidaban de él? Las mujeres. Venían de diferentes lugares y le atendían y le servían y le preguntaban qué le hacía falta, y ellas estaban pendientes de ellas. Tenemos muchas mujeres así en la iglesia que tienen alguna necesidad y están pendientes. Y también yo sé que en el hogar, los esposos, nuestras esposas siempre están atentas a nuestras necesidades, y gracias a Dios por ello, y que puedan seguir haciendo ese ministerio que siempre han hecho las mujeres. Y entonces José de Arimatea pide el cuerpo, lo prepara, lo mete al sepulcro labrado en la peña. Su muerte fue entre los delincuentes y pecadores, pero su sepultura fue en medio de los ricos, ¿no? La sepultura era para gente rica, no era para pobres, ese tipo de sepulcros. Ponen a diferentes guardias para que cuiden la entrada, pero Dios resucita, se abre la peña, y bueno, era algo que hablé en Mateo 28 sobre la resurrección. Yo ahorita estoy hablando sobre la muerte. Y ponen un sello, al final ponen un sello en la piedra. Eso significaba, ahorita hay unos cordones, cuando hay algo y alguien viola ese cordón, te buscan. En Roma, si tú violabas ese sello, te buscaban hasta la muerte. ¿Quién abrió esto? Jesús. Bueno, busquen a los discípulos y quítenle la vida, porque no era fácil. Roma era celoso.
Y entonces hablan que nunca le quitaron la vida porque reconocen estos que Cristo resucitó, pero para que no creyera la gente, infundieron esta mentira de que Cristo no había resucitado. ¿Qué significa llevar la cruz de Cristo? ¿Qué significa tomar tu cruz y seguirme? Significa estar dispuesto a vivir para servir a Jesús. No se trata tanto de yo estoy dispuesto a que si viene persecución muero por la causa de Cristo. Dios está más interesado en que vivas. Por eso dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir. El morir es de lo de menos, me muero y me voy al cielo con Dios. Pero lo más importante es vivir para Cristo, porque puedas imitar a Cristo. Eso se llama morir a mí mismo, a mi egoísmo, a lo que me gusta, a lo que yo quiero y empezar a hacer lo que Dios quiere que tú hagas en su vida. Dejar de pensar en tu propia voluntad y empezar a hacer la voluntad de Dios. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de Él la salvará. Significa invertir mi tiempo, mi dinero y esfuerzo en la tarea que Él nos dejó. Si tú estás el día de hoy aquí, eso es llevar mi cruz y seguirme. Cuidar de la iglesia, cuidar de tu hogar bíblicamente, porque lo puedes estar haciendo conforme a este mundo, conforme a las enseñanzas de este mundo, conforme a la psicología, conforme el mundo te dice hacerlo, pero otra cosa es seguirlo conforme a la palabra de Dios, porque Cristo amó a la iglesia y se entregó en la cruz por ella. Significa entregar tu voluntad, ceder tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo vemos en adorarle, tener comunión con los hermanos, compartir el evangelio y ser un discípulo. Y ser un discípulo es aprender, empezar a aprender todas las cosas que os he enseñado. ¿Cómo llevar la cruz? Llevar la cruz significa vivir con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y esa es una pregunta para ti mismo, algo para preguntarte, una pregunta retórica, es decir, ¿estás amando como Dios ama? ¿Estás gozoso el día de hoy o hay cosas que te están robando la paz? ¿Estás en paz? ¿Tienes paciencia? ¿Eres paciente con los demás? La benignidad tiene que ver con algo interno, con cosas buenas que hay en tu corazón, en tu mente. Y la bondad tiene que ver hacia con los demás. ¿Qué tal con las acciones de bondad? Tu fe, la escalera de la fe, añadid a vuestra fe virtud, la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio paciencia, la paciencia piedad, la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es una escalera del amor, así como esas escaleras que nos servían ayer para subir y bajar o que te sirven para subir al techo, son 7 si estás creciendo en la fe. Y la mansedumbre, si actúas con ira o con templanza. Aprender de mí que soy manso y humilde y hallaré paz para vuestras almas. Y la templanza, van a haber momentos en que el carácter te puede llevar a pecar. Llevar tu cruz significa estar evaluando constantemente los frutos del Espíritu en tu vida. Significa dejar de vivir para ti mismo. Significa dejar de proveer para los deseos de la carne. Abrazando tus problemas cotidianos y enfrentarlos espiritualmente. Ser generoso con los demás, pidiendo la ayuda a Cristo para enfrentar tus batallas diarias. No hacerlo solo. ¿Por qué llevar la cruz? Porque decía Pedro, porque solamente tú tienes palabras. Porque es una prueba de amor y de fidelidad a Dios. ¿Por qué llevar la cruz? Porque te ayuda a morir al yo y empezar a vivir para Cristo. ¿Por qué llevar la cruz? Porque es un camino de crecimiento y madurez. Hasta que todos lleguemos a la estatura de varón, hasta que todos lleguemos a ser como Cristo. ¿Por qué llevar la cruz? Porque llevar la cruz significa vivir una vida llena de Cristo, ¿no? Por eso Pablo decía, en Cristo, los que estamos en Cristo. ¿Por qué Pablo estando en la cárcel? Y no crean que ahí había, no son las cárceles del día de hoy, no había comida, no había agua, había mucho agua y una ración de un cuarto de pan enmohecido, y empezabas a desnutrirte y empezabas a enfermarte. Y Pablo cantaba alabanzas en la cárcel y daba gracias a Dios, porque sabía que el estar en la cárcel era voluntad. Por eso dice Pablo, Dios siervo y esclavo de Jesucristo y prisionero de Jesucristo. Y en cualquier situación que tú estés viviendo el día de hoy, si es una enfermedad, si estás sola, si no hay trabajo, la crianza de los hijos,
si has enviudado, todo eso es algo que Dios ha permitido en tu vida. No crees que es algo extraño o ajeno de Dios, es algo de Dios. Dios permite que tú puedas estar el día de hoy aquí, y cualquier circunstancia o problema que estés viviendo en tu vida es algo que Dios ha permitido en tu vida, y es una forma en cómo puedes llevar la cruz. Y entonces, concluyendo, porque Cristo murió, pagó por tus pecados, tú debes servirlo. ¿Cómo? Primero, porque Cristo murió, pagó por tus pecados, tú debes servirle. ¿Cómo? Admirándole. Y porque Cristo murió, pagó por tus pecados, tú debes servirle. ¿Cómo? Llevando tu cruz. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias por Mateo 27 y que nos permites terminar de estudiar el libro de Mateo. Danos sabiduría como iglesia para qué quieres tú que aprendamos el próximo domingo, en qué libro poder empezar a estudiar capítulo por capítulo. Gracias por tu palabra, Señor. Permítenos arrepentirnos de nuestros pecados y seguirte como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo, como lo hicieron los apóstoles, como lo ha hecho la iglesia a través de los siglos. Permítenos admirarte, Señor, por lo que has hecho en la cruz, por lo que has hecho en nuestras vidas. Tú nos has dado vida y nos has dado vida eterna y nos has dado tantas bendiciones, la iglesia, tu palabra, los ángeles, tu espíritu, a los hermanos. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus necesidades, enfermedades, problemas y pruebas, y ayúdanos a verlo como una forma de llevar la cruz, Señor, que Dios nos pide, de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte. El amor es sufrido, es benigno, sabemos que hemos de sufrir como lo hiciste en la cruz, y que lo hagamos con gozo, con amor, con paz, con paciencia, con dignidad, con bondad, fe, con mansedumbre y con templanza. Bendice cada uno de mis hermanos, en Cristo te lo pedimos. Amén.